Un cuento es más que una narración, es la magia de contar historias. Imaginen que ustedes están reunidos alrededor de una fogata escuchando relatos emocionantes. Así es como nace un cuento. Es una narración de una historia imaginaria que puede basarse en hechos reales o completamente inventada. Y aquí en esta diapositiva pueden observar y si incluso la pueden pausar el video para que ustedes lean con más calma qué es un cuento. Vamos a poner un ejemplo. Imaginen un cuento sobre un valiente ratón que supera sus miedos para salvar a su comunidad. Así es como el cuento resulta un gran método de enseñanza para todos y una valiosa herramienta para aprender, porque el cuento nos permite ampliar nuestro vocabulario, estimular nuestra imaginación y mejorar la expresión oral, la del lector, la lectora, y la escrita. Ahora, vamos a hablar de las características del cuento. Los cuentos son como píldoras mágicas de enseñanza, como ya lo habíamos platicado. Son breves, pero su impacto es enorme. Tienen características únicas que los hacen inolvidables. Pueden estar narrados en primera persona, segunda o tercera persona. A diferencia de la novela, son breves, con tramas simples y pocos personajes. Por ejemplo, piensen en un cuento donde una mariposa curiosa emprende un viaje corto pero lleno de aprendizajes. Y entonces ahí es donde podemos encontrar estas características de las que ya hablamos resumidas en estos cuadros. Entre las principales características de un cuento se destacan que pueden estar narrados, como ya lo dijimos, en primera, segunda o tercera persona. Puede abarcar una infinidad de temáticas, subgéneros, fantásticos, infantiles, policiales, realistas, cómicos, de terror, de hadas o de misterio, entre otros. Ahora, existen tipos de cuentos, pero aquí hablaremos de dos: los populares transmitidos de generación en generación y los literarios cuidadosamente elaborados por autores. Por ejemplo, un cuento popular podría ser una fábula como La liebre y la tortuga, mientras que un cuento literario podría ser El Principito. Ahora vamos a hablar de la estructura del cuento. Un cuento tiene una estructura que lo hace único. Primero encontraremos la introducción, que es el comienzo de nuestra historia. Presenta el escenario y a los personajes. También tenemos al desarrollo o nudo. Aquí la trama se desarrolla con conflictos y acciones. Y al final tendremos el desenlace, que es la resolución que puede ser abierta, trágica o feliz. Por ejemplo, en el cuento de un mago, la introducción podría ser la presentación de un mundo mágico. El desarrollo sería la lucha contra un hechizo y el desenlace podría ser su victoria. Ahora, veamos los elementos que tiene un cuento. Cada cuento tiene elementos esenciales que lo componen. Por ejemplo, los personajes, que pueden ser principales, secundarios o terciarios. También tenemos un narrador, quien cuenta la historia. También tenemos acciones, lo que los personajes hacen. También hablamos sobre, o también encuentras en un cuento la atmósfera, que es el clima emocional, y el tiempo, que es la duración de la historia. En un cuento breve sobre un viaje espacial, por ejemplo, los personajes podrían ser astronautas, el narrador podría ser un testigo,
Las acciones serían las fases del viaje, la atmósfera podría ser de asombro y el tiempo sería el periodo del viaje. Ahora, como conclusión de esta breve explicación, podríamos tener la siguiente. En cada cuento descubrimos mundos nuevos, emociones intensas y lecciones valiosas. ¿Quién no ha sido cautivado por un cuento que dejó una huella duradera? Ustedes tienen la capacidad de crear y escribir sus propias historias. Y con estos elementos, con estas características, lo podrán realizar. Gracias por acompañarme en esta travesía por el arte del cuento. Gracias.